La lectura bíblica en este día la encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, desde el versículo 12 al 23. Dice así la palabra del Señor: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivo de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la lectura bíblica. La meditación de este día se basa en el versículo 19. Que dice así: como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Los escritos de Pablo, naturalmente que inspirados por Dios, nos revelan que nada ha quedado librado a nuestra interpretación personal. Ni tampoco que alguno pueda decir que la santidad es un proceso que no ha llegado a comprender, o que es demasiado difícil llevar a la práctica aquello que el Señor nos pide. En este caso, el apóstol utiliza una frase muy significativa para explicarnos estas cosas, como si nos dijera: yo conozco perfectamente vuestros argumentos, pero os voy a decir algo que nadie puede refutar o que no puede entender. ¿Qué es aquello que hacéis para pecar? ¿Acaso es necesario que yo os explique de qué manera vuestros miembros son ofrecidos a la inmundicia y a la iniquidad? Pues entonces, de la misma manera, para santidad, debemos presentar nuestros miembros a servir a la justicia. En otras palabras, Pablo quiere decirnos que no nos hagamos los tontos. Nadie de nosotros necesita que le expliquen lo que debe hacer para cometer un pecado. De manera que en lugar de obrar lo malo, hemos de procurar ser santos, y para ello se requiere entregarle nuestros miembros al Señor, es decir, corazón, mente, cuerpo entero, todo y del todo ha de ser puesto en sus manos.
Pero esto debe ser verdadero e integral. No podemos quedarnos con una parte para nosotros y darle algo al Señor. La victoria es posible para quien ha comprendido esta sencilla lección, aunque es bueno recordar que la misma debe ser renovada cotidianamente si deseamos tener éxito, puesto que si aquellos grandes hombres de Dios necesitaban morir cada día, como decía Pablo en 1 Corintios 15:31, sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús Señor nuestro, cada día muero. ¿Cuánto más tendremos que hacerlo nosotros que estamos tan alejados de ellos en relación a la santidad?